Atención, el siguiente video está hecho con el mero fin de entretener, además de contener spoilers sobre la trama de Metal Gear Acid 1 y Metal Gear Acid 2, así que si eres un fan hinchahuevos que alega que estos juegos no son canónicos y que no le interesan a nadie, no debes de tomarte este aviso como un ataque hacia tu persona. Pedazo de mierda. ¿Alguna vez te has preguntado si existen las líneas de tiempo alternativas? Ramificaciones que suceden a base de una acción que hubieras tomado en un momento en especial. Un pequeño ejemplo de esto sería el hipotético que hubiera pasado. ¿Qué tal si en vez de estudiar administración, hubieras estudiado derecho? Quizás hubieras sido un gran abogado. ¿O qué hubiera pasado si en vez de estudiar ingeniería, hubieras estudiado animación? Quizás hubieras sido un gran animador, o quizás estarías en un McDonald's atendiendo a gente con sus órdenes XD. ¿O qué tal si en una mínima y remota posibilidad le hubieras hablado a esa chica, a esa mujer tan especial por la cual sientes algo por ella? Quizás hubieran sido novios o quizás no. En vez de eso decidiste ver este video en YouTube sobre 2 líneas de tiempo alternativas del mejor soldado de infiltración que ni siquiera su propio creador sabe qué mierda con su franquicia. Buenas a todos y todas, soy Endeavor18, un usuario nuevo en la plataforma. Si bien yo ya tengo años consumiendo y subiendo intentos de canales XD, realmente jamás me había tomado la molestia de tomarme en serio el hacer contenido en internet, pero desde hace un buen tiempo y con la llegada de los icebergs hace ya un rato, me animé por fin a subir algo de contenido de una franquicia en especial, siendo la saga Metal Gear, mi favorita en cuanto a videojuegos. Es por eso que al investigar un poco más sobre la franquicia me encontré 2 títulos en especial que llamaron mi atención. Después de adquirirlos en un tianguis que hasta suerte tuve XDDD, me puse a jugarlos en mi PSP y al terminar ambos juegos me surgió una pregunta: ¿en qué parte de la cronología entran ambos juegos si prácticamente estos dos son muy distintos a todo lo visto en la saga? Cuando me tomé el tiempo de investigar sobre el lore de ambos juegos, descubrí que estos no forman parte del canon de la saga, ya que sus tramas, personajes y conflictos en este mundo son completamente diferentes a los juegos canon, además de que en una entrevista a Hideo Kojima antes del lanzamiento de The Phantom Pain, este mostró una imagen donde aparecía la línea de tiempo oficial de la saga, donde no incluye a los juegos Acid, Ghost Babel, ya que los juegos que no fueron dirigidos por él, no forman parte del canon de su franquicia. Y se preguntarán, ¿por qué mierda tienes tanto interés en esta mini saga de juegos que nadie recuerda y que literalmente todo el fandom de los engranajes metálicos sólidos niega su existencia por ser un juego de cartas? Y sobre todo, ¿qué mierda tiene que ver la intro con las líneas de tiempo alternativas y con Metal Gear? Bueno, será mejor que se callen, se sienten y pongan atención, porque en el video de hoy, y este siendo mi primer video en la plataforma, hablaremos sobre la extraña y desconocida línea de tiempo alternativa de la saga Metal Gear Solid. Así que, comencemos. Primero que nada tenemos que tener claro que es una línea de tiempo alternativa. Según internet, la definición de una línea de tiempo alternativa sería: una línea de tiempo alternativa es una realidad alterada que se produce cuando algo modifica el flujo del tiempo. Esto puede ocurrir por medio de viajes en el tiempo, máquinas del tiempo o disrupciones temporales naturales. Las líneas de tiempo alternativas pueden dar lugar a universos alternativos. Para restaurar la línea de tiempo original, se puede volver al pasado y corregir el daño. Las líneas de tiempo son representaciones gráficas que muestran la secuencia cronológica de eventos. Pueden ser horizontales o verticales y se pueden usar para comprender cómo los eventos, personas y acciones han influido en un proceso o periodo. En resumen, es básicamente alterar el flujo del tiempo o de una serie de eventos tomando una decisión o afectando algún evento que cambia el rumbo de la historia, lo que crea una ramificación de la línea de tiempo original. Algo así como lo que vemos en Avengers Endgame o en la serie de Loki, o para los más cultos lo que vemos en Volver al Futuro 2. Ya con esto definido, ¿por qué en la intro mencioné sobre el hipotético que hubiera pasado? Bueno, es porque en base a esta frase, se puede utilizar también para generar una hipotética línea de tiempo alternativa, ya que si en vez de tomar las decisiones que te llevaron a lo que eres hoy en día, hubieras tomado una opción B para cualquiera de los planes que tuvieras en tu vida, estas hubieran modificado la línea de tiempo de forma drástica, y esto te hubiera llevado a algo mejor o algo peor de donde estás actualmente, creando una ramificación de la historia de tu vida.
Ahora la siguiente pregunta que te estarás planteando en este momento, ¿qué tiene que ver todo este concepto con la saga de Metal Gear? Pues verás. Si conoces muy bien o eres un fan que ha seguido por mucho tiempo la saga de Metal Gear Solid, te darás cuenta que esta a lo largo de la historia tiene giros de trama extraños, historias o momentos que rompen la cuarta pared, además de tener en su elenco personajes entrañables, misteriosos, extraños, feos, perturbadores o culeables en el caso de algunas antagonistas y algunos antagonistas, claro. También tocando temas serios como la economía de la guerra, las PMC, la inteligencia artificial, el control de la información, la deshumanización de los soldados convirtiéndolos en máquinas de matar, las emociones humanas, y sobre todo sobre la desnuclearización del mundo. Canónicamente la saga se conforma de 9 títulos que siguen la historia escrita por Kojima, empezando cronológicamente en 1964 con Metal Gear Solid 3 y terminando la historia con Metal Gear Solid 4 que se sitúa en 2014. Si bien todos ya sabemos que la historia canon ya ha finalizado en el 2008 con la salida del juego de Metal Gear Solid 4, aún quedan muchos cabos sueltos y muchos misterios que aún no se han resuelto del todo, además de que si llevas ya unos años siguiendo a detalle esta saga sabes que siempre ha habido un problema con Kojima y Konami con respecto al lore de Metal Gear, dejando de lado que a veces el propio Kojima no entiende el lore de sus juegos XD. Hay otro problema que también es importante, y ese problema es la canonicidad de algunos de los títulos de la saga. El caso más conocido y el que más peleas ha generado es sin duda, el juego Metal Gear Rising Revenge. Este juego protagonizado por Raiden, es el que más se alejó en su momento, de lo que fue la saga, ya que este fue desarrollado por Platinum Games, conocidos por ser los desarrolladores de la saga sobrevalorada de Bayonetta, siendo básicamente una can slash de la saga Metal Gear, con mucha violencia, cortadas y siendo la fuente de los mejores memes de los últimos años, además de que este juego es más un álbum de música con juego incluido que un juego como tal XD. Dejando de lado los chistes, realmente no planeo desviarme mucho con el tema de la historia de Metal Gear Rising Revenge, más bien no es lo que nos interesa ahora mismo, pero dejaré una pequeña sinopsis para entender de lo que hablaré a continuación. El juego tiene lugar en 2018, 4 años después de los acontecimientos de Gunsoft the Patriots. Raiden, que regresa mientras se enfrenta a una empresa militar privada que pretende iniciar una guerra para desestabilizar naciones pacíficas y generar más dinero en base a reactivar la economía de la guerra que ya había desaparecido gracias a Solid Snake y a la expansión del Fox Alive para desactivar a los Patriots. El juego se centra en luchar contra enemigos usando una espada y otras armas para realizar combos y contraataques y bla 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 bla. Resulta que desde que se dice la fecha donde se sitúa la historia de Raiden, empezaron a haber muchos problemas con respecto a si este juego era canon o no. En el momento que se estrenó este juego, prácticamente Hideo Kojima lo descartó sin dudarlo porque, en palabras de él, y cito, Hideo Kojima ya había dicho anteriormente que no estuvo involucrado en el desarrollo del juego, por lo tanto se lo considera no canon. Y esta no ha sido la primera vez que Kojima dice esto, ya había pasado con 5 títulos más de la saga, siendo el primero Metal Gear Solid Ghost Babel, el segundo Metal Gear Acid 1, el tercero Metal Gear Acid 2 y el cuarto Portable Ops, y la quinta de la que estamos hablando Metal Gear Rising Revenge. Y es que aquí vemos un patrón que si lo pensamos desde un punto de vista crítico, podemos ver que Kojima es muy ególatra y demasiado inseguro de sí mismo, porque podemos ver que muchas de estas obras son excelentes, mas no son perfectas, y las 5 entregas en las que él no estuvo involucrado son también muy buenas, y al descanonizarlas hasta cierto punto, da a pensar que a Kojima no le parece mucho que otra persona pueda hacer un título igual de bueno que él con su franquicia que lo llevó a ser un ídolo en el gap. Ya aclarado todo este tema sobre las líneas de tiempo alternativas y su explicación correspondiente, quiero explicar algo curioso después de esta larga introducción XDDD. Si apenas esa fue la introducción, ahora sí pasamos con el tema del vídeo. Resulta que los juegos de Metal Gear Acid fueron dirigidos por Shin Tanojiri, quien ha formado parte de Konami desde ya hace muchos años, ha trabajado con Hideo Kojima en varios títulos de Metal Gear junto con el misterioso y legendario Tomokazu Fukushima, quien es bien sabido que gracias a él, muchos de los elementos representativos e icónicos de la saga Metal Gear fueron implementados, pero no hablaremos mucho de Tomokazu, eso será para otro video, nos concentraremos en Shin Tanojiri. A este señor se le
cargo dirigir y escribir una parte del guión del primer Metal Gear Acid para una portátil siendo la PSP. El primer Metal Gear Acid curiosamente fue uno de los títulos de lanzamiento de la PSP en el año 2004, siendo más en específico su lanzamiento fue el día 16 de diciembre de ese mismo año, y saliendo en junio del 2005 en América. Acid se centra en tácticas por turnos, utilizando un sistema basado en cartas coleccionables para controlar los movimientos y acciones del personaje principal. Acid, en el nombre, significa Active Command Intelligence duelo de inteligencia de comando activo. Las cartas no son realmente coleccionables, ya que el juego se completa con una sola compra. Sin embargo, el juego cuenta con elementos de diseño y optimización de mazos. El juego permite el juego multijugador mediante conexiones inalámbricas ad hoc de dos PSP. Ya explicada la jugabilidad de manera resumida, pasemos a lo que vendría siendo la historia de este juego. Abro un pequeño paréntesis, como tal el Metal Gear Acid 1 tiene una historia algo confusa y demasiado enredada entre sí, pero lo más importante, esta historia es una historia alternativa, una ramificación de la historia original y canon, pero lo que busco con este video aparte de explicar la trama tan confusa que tiene esta cosa, es cómo se relacionan estos dos juegos entre sí mismos, qué conexión tienen con los juegos canon y sobre todo, desde qué parte de la historia canon se crea esta ramificación que da lugar a esta línea de tiempo alternativa. Para resolver esto y crear una teoría veremos esta historia. Esto es, Metal Gear Acid. Nos situamos en el año 2016, un avión jumbo en el que viajaba el senador H, un político importante y probable futuro candidato presidencial de los Estados Unidos, es secuestrado por terroristas. A cambio del senador, los terroristas exigen al gobierno de los Estados Unidos el proyecto de investigación Pitágoras, que se lleva a cabo en la República de Moloni, en el sur de África, en específico en una isla llamada Lobito. En un esfuerzo por identificar a estos terroristas, el gobierno inicia una investigación sobre Pitágoras. El gobierno de Moloni se niega a cooperar y trabajar con los Estados Unidos, alegando que no quiere interferir en sus asuntos actuales. En respuesta, Estados Unidos envía un equipo de fuerzas especiales encubierto para investigar encabezado por Teleco Friedman, pero el equipo es aniquilado por la resistencia armada. Sin otras opciones y con el tiempo agotándose, el gobierno de Estados Unidos llama al soldado legendario y a un joven Solid Snake para infiltrarse en el laboratorio, descubrir la naturaleza de Pitágoras y rescatar al senador H. Los secuestradores identificados en el avión son dos muñecas parlantes, llamadas Elsie y Frances, y quien está detrás de estas cosas horribles es Lena Arrow. Mientras tanto ella aterroriza a los rehenes a bordo del avión de pasajeros cautivo, el vuelo 326. Frances procedió a matar al piloto y al copiloto, grabando los números 1 y 14 en sus pechos, y transmitió fotografías de ellos al gobierno de Estados Unidos. Mientras esto sucede, al mando del exagente de la CIA Roger McCoy, Solid Snake se infiltra con éxito en el laboratorio de física y química de Lobito. Una psíquica recomendada por el FBI, Alicia Zell, también fue asignada para ayudar en la misión, aunque Snake inicialmente se mostró escéptico sobre sus habilidades. Snake finalmente conoció a un hombre solitario en una oficina de control llamado Gary Murray. Gary ayudó a Snake a encontrar al Dr. Fleming diciéndole su última ubicación conocida. Snake luego se dirigió al bloque residencial para encontrar a Fleming. Al llegar al edificio este del bloque residencial, Snake tenía la intención de crear una identidad falsa en una computadora de seguridad cercana, para poder acceder a las habitaciones del edificio. Para sorpresa de Snake, su perfil ya estaba registrado bajo el nombre de Hans Davis. Después de encontrar un señuelo, Fleming, Snake fue emboscado por el teniente Leone, el líder de los mercenarios que ocupaban las instalaciones. Al parecer, Murray lo había llevado a una trampa. Teleco luego lo rescató usando una granada aturdidora como distracción y lo ayudó a escapar. Después de un breve intercambio, Snake y Teleco unieron fuerzas, aunque Snake pronto comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Roger les informó a los dos que Hans Davis había sido el supervisor de Fleming hace varios años y había presidido varios proyectos de investigación. Había sido prestado por Beagle como jefe de laboratorio, pero no tenía registros en archivo antes de eso.
Cuando Hans llegó por primera vez, los testigos atestiguaron que docenas de niños habían sido llevados desde el continente a la isla del Óbito en barco, una imagen que recordaba inquietantemente a El flautista de Amelín, y que habían sido utilizados para probar una nueva forma de droga. Gary se puso en contacto con el grupo por Colette y les informó que la droga se llamaba Aqua y que Pitágoras era, como es obvio, un Metal Gear. Al parecer, Gary había querido obtener los datos de investigación de Aqua de Fleming y estaba dispuesto a matarlo después de que terminara. Tras separarse temporalmente de Telico, Snake encontró al verdadero Fleming y descubrió que había sido Gary todo el tiempo. Fleming luego afirmó que Snake era Hans Davis, y Snake comenzó a luchar contra los recuerdos y la personalidad de Hans. Fleming le informó a Snake que Beagle había necesitado un modelo a seguir para los niños sujetos de prueba, y que Snake había aceptado ocupar el papel, ya que estaba ansioso porque alguien siguiera sus pasos. Snake se había convertido en Hans, quien después de un tiempo, había decidido crear recuerdos falsos para olvidar que alguna vez fue Hans en primer lugar. Fleming luego reveló que su hija estaba en el vuelo 326, que había sido secuestrado por No. 16, uno de los antiguos sujetos de prueba en Lobito, y que los números que estaban tallados en los rehenes eran un mensaje codificado para Snake por despecho. Telico finalmente encontró a Snake y le disparó a Fleming, lo que lo obligó a huir y dejar atrás los datos de Pitágoras, que estaban fuertemente codificados. Telico convenció a Snake de que, dado que no se podía confiar en él, ella debía quedarse con el disco y él aceptó de mala gana. Fue en esa época cuando Roger recibió una llamada de su superior, Charles Schmeisser, quien sospechaba de por qué Roger había estado tan ansioso por participar en la misión y por qué había pedido a Snake que se uniera a ellos. Schmeisser también sospechaba del vínculo de Snake con Beagle e informó a Roger y Alice que debían prepararse para la posibilidad de que Snake estuviera perdiendo la cabeza. Mientras Snake y Telico regresaban al almacén, fueron emboscados por Leone, quien afirmó tener rencor hacia Beagle y que había recibido un aviso anónimo de que robar los datos de Pitágoras le permitiría vengarse. Dado que Snake y Telico le habían puesto las cosas difíciles, decidió atacarlos a ambos. Snake y Telico finalmente superaron a Leone con la ayuda de Alice e intentaron perseguir a Fleming hasta la sala de reuniones de Fleming, el complejo de laboratorio principal en la isla del Óbito. Mientras cruzaban el puente hacia Far, Telico le disparó a Snake, revelando que en realidad era una asesina a sueldo de Beagle llamada la Clown, y escapó con los datos de Pitágoras. Snake encontró más tarde a la verdadera Telico en la Torre Ebro, y también se enfrentó a una misterioso doble de Snake, que pronto desapareció. Snake y Telico lucharon, cada uno convencido de que el otro era un enemigo, en una habitación cerrada al estilo de un juego de mesa creada por la Clown. Snake ganó la pelea y, después de convencer a Telico de sus afiliaciones, formaron equipo. Los dos escaparon justo cuando la Clown hizo estallar la habitación. Posteriormente, Snake y Telico decidieron aliarse con Leone para detener a Fleming. Leone y sus tropas se prepararon para ingresar a Far, mientras que Snake y Telico cerraron la central eléctrica para permitirles el acceso. Sin embargo, Fleming y sus soldados de Aqua emboscaron al grupo y capturaron a Leone. Snake y Telico luego se vieron obligados a matar a Leone después de que éste fuera sometido a la droga Aqua. Al ingresar a Far por una ruta alternativa, Snake y Telico son nuevamente atacados por la Clown. Manteniendo la apariencia de Telico, de modo que Snake tuvo problemas para distinguir a las dos, también usó su hipnotismo para crear más copias de sí misma en un intento de inclinar la batalla a su favor. Sin embargo, Snake y Telico finalmente lograron derrotar a Clown. Telico reconoció el perfume de Clown y se dio cuenta de que había sido la asesina de su padre, Colin Friedman. Snake y Telico luego tomaron los datos de Pitágoras de su cadáver y la dejaron donde murió. Después de todo este desmadre, Snake y Telico finalmente se encuentran con el Metal Gear que se llama Kodoke, pilotado por Fleming. Fleming había sido chantajeado para seguir la orden de No. 16, debido a que su hija Constance estaba a bordo del vuelo 326. Sin embargo, sintió que No. 16 no tenía intención de honrar su palabra y amenazó con bombardear una isla prístina en el Pacífico Sur con la que había soñado, después de matar a Snake. Cuando Fleming activó Metal Gear, Telico obtuvo acceso al interior de la máquina. Mientras Telico interrumpía el fuego de sus armas y rechazaba a los Patrol Bots, Snake usó armas pesadas para desactivar el imponente mecha.
Cuando Fleming se expuso, Teleco logró dispararle y matarlo, frustrando sus planes. Hacia la conclusión del incidente, se reveló que Alice era la No 16, que era capaz de usar Aqua para controlar los pensamientos de las personas. Fue ella quien hizo que Snake cayera bajo sospecha, al implantar los recuerdos de Hans Davis en su mente. Después de que Snake y Teleco destruyeran con éxito Metal Gear, los recuerdos de todas las personas que Alice había controlado regresaron a ella simultáneamente, lo que le provocó un shock que la llevó a la muerte. Mientras tanto, Constance Fleming le dio la vuelta a la situación a la colaboradora terrorista Elena Arrow, la titiritera asesina detrás de Elsie y Frances, a bordo del vuelo 326. La modesta chica atacó a una sorprendida Elena con un cuchillo. Se viene un giro medio extraño en la historia XD, pero trataré de explicarlo. Se revela que ella era la paciente No 104, otro sujeto de prueba del óbito cuya mente ahora habitaba el cuerpo de Constance. Luego consideró grabar el número 104 en los huesos de Elena, como esta última había hecho con los otros pasajeros asesinados a bordo. Un desmadre total. Una vez frustrada la amenaza terrorista, Teleco y Snake lograron escapar con éxito del complejo en la isla Lobito. Como pueden ver, esta historia está llena de giros raros y mal planteados, ya que la trama se siente muy apresurada, se nos da contexto en medio de otra cosa que nada tiene que ver con el momento. Y deja más preguntas que respuestas. ¿Qué es Beagle? ¿Qué poder tienen en el mundo? ¿Por qué Solid Snake tiene el aspecto de Igoruis Pliskin y el uniforme del remake de Twin Snakes? Entre otras cosas. Algo que debemos tener en cuenta es que este juego tuvo un desastroso desarrollo, ya que tuvo muy poco presupuesto para realizarse, y esto afectó tanto a la historia ya que el guión fue reescrito 3 veces y también afectó al modelado de escenarios, que el sistema de cartas sea flojo, que el movimiento sea una mierda horrible y que la mayor parte de las cosas del juego como las texturas y armas sean recicladas en su mayoría de Metal Gear Solid 2 y 3, además de que el modelado de Snake es un reciclaje del Metal Gear Solid Twin Snakes y la cara es de la faceta de Igoruis Pliskin de Metal Gear Solid 2, pero puede que esto tenga un significado narrativo y no técnico como lo estamos viendo. Algo que se debe mencionar y que creo que es importante es el hecho de que la historia y el concepto original de Acid en la versión beta era de terror y suspenso, y que al final se cambió por razones desconocidas. Esto lo sabemos por las entrevistas realizadas a Shinta Nojiri y por artículos de revistas de videojuegos de la época. Vemos que muchos de los elementos del concepto de terror original sí se conservaron, como lo son Elise y Francis, la clown que en el juego cuando la matamos tiene un aspecto muy tétrico, y la estética oscura y casi monocromática que tiene el juego. Los personajes son muy serios y bastante deprimentes en sus diseños. Este juego tiene mucho material recortado, como lo son 4 jefes que no se incluyeron en el juego final. El primero me recordó mucho a Monstruo Negro ese que sale en Resident Evil 4, la segunda me recuerda a la unidad Frog de Metal Gear Solid 4, el tercero era William Fleming quien sería un jefe como tal y no moriría en una cinemática, y el cuarto y el más inquietante es una especie de masa gigante con manos largas y un tentáculo de calamar en la cabeza, bastante inquietante la verdad. Si me lo preguntan, me hubiera encantado que al menos los jefes descartados si hubieran estado en el juego final, porque algo que también flojea en el juego bastante es que su repertorio de enemigos es muy pobre, teniendo siempre personajes reciclados, y solo tenemos a Leone, la clown y el Metal Gear Kodoke como jefes, lo cual lo hace aburrido sabiendo que esta saga se caracteriza por tener jefes extravagantes y geniales. Y estos jefes descartados habrían dado más variedad y hubieran incrementado más el toque de terror que iba a tener este juego. Ahora, ¿cuál sería la conexión de Metal Gear Acid 1 con la saga principal? Aquí abordaré lo narrativo y no tanto los detalles técnicos del desarrollo del juego. Resulta que un tiempo después, en una convención de videojuegos en el año 2005, se mostró una línea de tiempo, y esta sería la primera línea de tiempo oficial de la saga, donde podemos ver en qué orden van los juegos de la saga desde los primeros Metal Gear hasta en ese entonces el recién anunciado Metal Gear Solid 4. Todo bien hasta aquí, hasta que vemos que en una parte de la imagen aparece un cuadro con un texto en japonés y abajo aparecen los nombres de los juegos: Metal Gear Solid Ghost Babel, Metal Gear Acid 1 y el recién anunciado para su lanzamiento Metal Gear Acid 2, del que hablaremos más adelante. Cuando se traduce el texto en japonés vemos que significa Gaiden. Esta palabra significa historia alternativa en español.
Así que de buenas a primeras se puede decir que Metal Gear Acid 1 no guarda ninguna conexión con los juegos canon. Pero ¿qué tal si tal vez uno de los juegos canónicos tiene relación con el primer Metal Gear Acid? ¿Y cuál sería ese juego? Pues la respuesta sería Metal Gear Solid de PS1. Primero lo explicaré de manera rápida y concisa. Muchas cosas que pasan en Acid 1 desde el inicio son consecuencia de Metal Gear Solid, ya que Roger McCoy, el que nos apoya en el codec, es un amigo relativamente cercano de Roy Campbell. Este le menciona que es una leyenda por acabar con Metal Gears, diciendo en plural Metal Gears, o sea que acabó con más de uno como en la línea canon. Esto lo digo por las personas que dicen que esta línea de tiempo nace después de Metal Gear DMSX. También el aspecto de Snake es muy parecido al aspecto clásico de PS1 y al del remake de Twin Snakes, y cuando les dije que quizás el reciclar el modelado era un recurso narrativo, es porque tal vez aquí a Solid Snake jamás le dio el síndrome de Werner y tampoco tiene el Fox-D en su cuerpo, y es por eso que al ya ser un hombre de alrededor de unos 45 años en Metal Gear Acid se ve así de descuidado y con barba como cuando él tuvo que fingir su muerte en Metal Gear Solid 2 con ese aspecto con la barba crecida. Lo siguiente que haré es quitar de en medio a Ghost Babel por lo siguiente. Metal Gear Solid Ghost Babel no tendría que existir en esta línea de tiempo alternativa aunque sus sucesos transcurran en 2002, obviamente antes de Metal Gear Solid que se sitúa en 2005, y aquí nunca se menciona que Snake haya regresado del retiro durante 2002, además que al final del juego se nos da a entender que todo lo vivido en esta historia es una simulación de entrenamiento de Raiden un tiempo antes de Metal Gear Solid 2. Lo que es incoherente, ya que si Ghost Babel fuera parte de esta línea de tiempo no tendrían por qué mencionar a Raiden, ya que en el Metal Gear Acid 1 nunca se dan indicios de que Raiden exista, o quizás sí. Esto puede que solo sea una teoría de los 4 fans que tiene este juego XD, pero la diré de todas formas. Al final de Metal Gear Acid 1 se nos muestra una conversación en texto, en donde funcionarios estadounidenses mencionan que tendrán que hacer algo que los convertirá en los malos al ojo público. Después de esto el juego termina. En ningún momento sabemos qué es lo que iban a hacer estos funcionarios. Aquí daré un spoiler del final de Acid 1. Resulta que después del final del juego, Teleco y Snake se separan y se desean lo mejor. De Teleco jamás volvemos a saber de ella, pero algo que leí en un foro de internet es que esta se había vuelto una alpinista, dejando la vida de agente, mientras que Snake muere en la isla Lobito por razones desconocidas. Nunca sabemos qué pasa con él, y esto es algo que repercute de gran manera en Acid 2, algo que veremos más adelante. ¿Qué tiene que ver esto con la llamada? Pues cuando acaba esta cinemática se desbloquea la tarjeta de Raiden. Puede ser que en esta línea de tiempo alternativa Raiden fuera una máquina de matar como lo fue en su etapa de Jack el Destripador, y este fue mandado por los Estados Unidos para matar a Solid Snake para que jamás se supiera que era el proyecto Pitágoras y que este entrara a la isla unos momentos después de que Teleco se fuera de la isla. Esto explicaría el por qué sale esta carta después de terminada la cinemática. Puede que Raiden sí exista en esta línea de tiempo alternativa, pero no sería más que un simple asesino mandado por los Patriots. O quizás por Beagle. Aún con esto dicho, Ghost Babel seguiría siendo una simulación que experimenta el Raiden canon de la saga. Así que como conclusión, Acid 1. Acid 1 sí está conectado con Metal Gear Solid de PS1 por lo anteriormente mencionado, y puede que mucho antes del desarrollo de Metal Gear Solid 4 esta entrega haya sido la continuación real de la saga Metal Gear en una etapa muy temprana del desarrollo del mismo, y Kojima, al ver el desmadre que se haría por lo mala que es la historia, decidió descanonizarlo junto con su secuela de la que hablaré ahora. No, mentira, eso lo haré en la segunda parte XD. Vaya. Sí que fue largo el proceso de este video. La verdad es que a pesar de que esta saga en especial es muy infravalorada, la verdad ha sido muy divertido explicar esta primera parte de la biología Acid. Si les soy sincero, este concepto de las líneas de tiempo alternativas, ya tenía tiempo que lo quería narrar en un video en el contexto de la saga Metal Gear. Aproximadamente desde el año 2021 tenía planeado hacer este video, pero por motivos de la universidad me fue imposible, además de no tener un dispositivo bueno con el que poder
poder realizarlo, y también porque me dio paja XDDD, pero bueno, ahora con título en mano, tengo un poco de tiempo libre para terminar esta saga de los vídeos, espero y les haya gustado. Si les pareció un buen vídeo o mínimo divertido, les agradecería que me dejaran su like y suscripción. La verdad fue muy entretenido realizar el vídeo y estoy trabajando arduamente para la segunda y última parte de este mini documental de esta saga que tanto me gusta. Así que sin más que decir me despido. Yo soy Endeavor18. Hasta que nos volvamos a ver. Dentro de 5 meses,